Hola, ¿cómo están? Comenzamos un nuevo capítulo de Facebook Live de Clínica Universidad de los Andes. El lunes 16 de marzo comienza la campaña nacional de vacunación contra la influenza y para conversar sobre esta patología y también la importancia de la vacuna nos acompaña hoy día la doctora María Luz Endeiza. Ella es infectóloga pediátrica y jefa del vacunatorio de la clínica. Además dirige el programa Asesoría del Viajero y también es miembro del Comité Asesor de Vacunas del Ministerio de Salud. Muy buenos días, doctora, ¿cómo está? Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos hoy día. No, gracias a ti por invitarme. Doctora, comencemos. ¿Qué es la influenza? Bueno, la influenza es un virus en realidad que tiene varios serotipos que provoca infecciones respiratorias en el ser humano. También en otros animales, pero a nosotros los que nos importan, ¿no es cierto?, los influenza A y B en el ser humano. Y enfermedad respiratoria de todo tipo, o sea, desde cuadros leves hasta cuadros graves de neumonía y compromisos incluso de otros órganos como el sistema nervioso central, hígado. Perfecto. ¿Y esta enfermedad, cómo se transmite? ¿Es de fácil transmisión? Es de fácil transmisión, sí. Se transmite principalmente por gotitas cuando una persona tose o estornuda, una persona enferma, a menos de 1 metro de distancia. Estamos ahora conversando y yo toso y las gotitas llegan a ti y tú las respiras o las vas inhalando y también entra entonces por tu sistema respiratorio. Y esa es la forma Ese principal de es transmisión. el mecanismo principal de transmisión. No se aerolizan en el ambiente, entonces no es que toda la gente que nos acompaña va a estar infectada, sino que es a menos de 1 metro de distancia. Perfecto, doctora. ¿Y qué tan grave es esta enfermedad y por qué? Mira, puede ser grave sobre todo en grupos de riesgo, o sea, uno puede tener desde tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, mucho dolor muscular. O sea, en general la gente que ha tenido influenza te cuenta que siente como que le pasó un camión por encima. Esa es la sensación, ¿no? Uno lo tira a la cama sí o sí, generalmente, a cualquier edad. Pero en el fondo la gran mayoría, después de unos días de estar en cama y pasar la fiebre, se recupera. Pero hay gente más susceptible a hacer bronquitis o a hacer neumonía, sobre todo los extremos de la vida. Los niños chicos, sobre todo menores de 2 años, los adultos mayores y los que tienen otras morbilidades como asma, diabetes, hipertensión pulmonar, hipertensión general, arterial, enfermedades cardiovasculares, obesidad mórbida. Entonces todo eso favorece a que la persona haga más complicaciones, se sobreinfecte con bacterias, termine hospitalizada e incluso casos de muerte. Claro. De hecho, bueno, conversábamos hace unos minutos atrás fuera de cámara que han habido también casos de muerte. El año pasado también se registraron varios casos. Todos los años hay muertes por influenza. Ahora, la tasa de letalidad de influenza en general es baja y una de las razones por la que la mantenemos baja es por la vacunación preventiva y además porque existen tratamientos, en el caso de la persona igual enferma hay antivirales específicos. Pero claramente hay gente que igual con factores de riesgo más altos, como también me olvidé decir cáncer o enfermedades autoinmunes, su sistema inmunológico no alcanza a defenderse, ¿ya? Entonces en esas personas es más importante pillarlas bien preparadas antes del invierno. Claro, y ese grupo que usted comenta de alto riesgo son los que acaba de mencionar, ¿cierto? Adultos mayores también. Adultos mayores, 65 en adelante, embarazadas, otro grupo de riesgo, niños, sobre todo menores de 5 años, aunque el Ministerio de Salud este año va a ampliar un poco más, vamos a hablar de eso, la cobertura, y toda persona de toda edad que tenga factores asociados, como dijimos, cáncer, enfermedades autoinmunes, tratamiento inmunosupresor para, por ejemplo, artritis reumatoidea, lupus, todo ese tipo de enfermedades, hipertensión, diabetes, obesidad mórbida, enfermedades cardiovasculares, asma, enfisema. Claro, y usted acaba de mencionar también que bueno, el Ministerio amplió un poco este grupo de vacunación. Sí. ¿Para quiénes entonces está? Mira, la vacunación del Ministerio de Salud gratuita está enfocada a adultos de 65 años o más, sean sanos o no. Niños entre 6 meses y 10 años, que eso se va a colocar
hasta los niños que están menos de primero básico tienen que venir como siempre al vacunatorio. Pero los que estén entre primero y quinto básico se van a vacunar en los colegios, no tienen que venir a vacunarse a los vacunatorios, ni públicos ni privados, eso es importante. ¿Sí? Se vacunan en los colegios y es hasta quinto básico, porque se dice hasta 10 años en general, pero si el niño que está cursando quinto básico tiene 11, se va a vacunar igual. A todo niño que esté cursando quinto básico se lo va a vacunar, ¿ya? Y hasta ahí. Después, embarazadas, lo que también se amplió es que va a ser a toda edad gestacional. Desde el día 1 que la mujer sabe que está embarazada, se puede vacunar, ¿ya? No solo se puede, es muy recomendable que lo haga, ¿ya? Una embarazada cursando influenza es mucho más grave. Sí, de todas maneras. Y lo otro son las personas que quedaron entre los 10 y los 64 años, que tengan algún factor de riesgo asociado a alguna otra enfermedad. Enfermedad renal crónica también, que no, pero casi todo lo que ponemos dentro de crónicos, ¿no es cierto? Sí. Ya, perfecto. Doctora, ¿y qué hacer si un familiar o un amigo se contagia? ¿Tenemos que tener algunos cuidados? ¿Esa persona debe aislarse? Bueno, primero que en el fondo, esta es la vacuna que el Ministerio pone en forma gratuita, que esto abarca como casi el 40% de la población de Chile. Entonces es importante que la gente acuda y que lo haga en forma oportuna. Pero también van a haber vacunas, como todos los años hay, que se colocan en forma particular y esas se recomiendan para todo el resto de la población. Entonces, en general, que ojalá el virus nos pille a todos vacunados, primera cosa. Pero en el fondo, si uno no se puede vacunar o no se vacunó a tiempo, que es la segunda cosa, porque es importante cuándo vacunarse, lo que uno tiene que hacer, bueno, ahí hay medidas generales, ¿no es cierto?, de manejo de los síntomas de la fiebre, tos, resfrío, broncodilatadores si uno tiene bronquitis obstructiva, y existe también, sobre todo para las personas que uno sabe que tienen riesgo aumentado, uso de un antiviral específico que se llama oseltamivir. Y los cuidados, obviamente, ojalá que los cuiden personas que estén vacunadas, ¿no es cierto? Sí. Y la distancia de más de 1 metro para atender al enfermo. ¿Sirve el uso de mascarilla? En el fondo nosotros en el hospital, para el personal de salud, uno se coloca mascarilla y guantes y pechera para atender a estos pacientes cuando lo va a atender, o sea, cuando va a estar a menos de 1 metro de distancia. Sí. Doctora, ¿y existe alguna diferencia entre la vacuna particular y la ministerial? Mira, la vacuna ministerial contiene los 3 serotipos de virus recomendados para la OMS para este año para el hemisferio sur, que son 2A, el 1H1N1 y un H3N2 y un B. Las vacunas particulares existen trivalentes iguales a esta, la misma, y también existen otras tetravalentes que se le agrega otro virus B, que tiene aumenta un poquito más de cobertura. No es el más importante, por eso la OMS dice que con 3 es suficiente, pero si uno quiere cubrirse un poquito más, ahí tenemos el cuarto serotipo B. Doctora, ¿y también la vacuna también pudiese tener efectos secundarios o no? Mira, no generalmente es una vacuna con poca reactividad. Da un poco de dolor en el sitio de inyección, obviamente, son intramusculares, uno puede sentirse así como con el cuerpo cortado, como dice la gente el día que se vacunó, pero generalmente no da mucha fiebre, no da mucho malestar. Y lo que no da claramente es la enfermedad. O sea, la vacuna de influenza no puede provocar influenza porque son virus muertos, son virus inactivados. Así que a nadie le puede dar influenza por vacunarse. Eso es muy interesante también. Sí. ¿Y protege también la vacuna de otras enfermedades respiratorias? Que hay tantas en invierno. No, claro, en el fondo es otra cosa. En el fondo a la vacuna le estamos pidiendo maravillas que no puede dar. Primero, es una vacuna que hay que colocarse todos los años, porque también mucha gente dice, pero ya me vacuné el año pasado y el anteaño y hace 3 años, ¿por qué seguir vacunando? Porque lamentablemente estos grupos de virus influenza mutan todos los años. Entonces el sistema inmunológico hizo anticuerpos frente al virus que conoció, ya sea porque le tocó enfermarse o porque se vacunó el año pasado. Y los virus de este año cambiaron lo suficiente como para que el sistema inmunológico no los reconozca y sea otra vez susceptible. Entonces, todos los años hay que vacunarse y cada vacuna además genera unos anticuerpos que duran alrededor de 6 meses. Entonces, tampoco es que la vacuna el año pasado me sirve este año porque esos anticuerpos ya se fueron perdiendo. Entonces necesito revacunarme, sí o sí. Y esto es lo que también mencionó hace unos minutos atrás, que también es interesante. No es lo mismo vacunarse, me imagino, el 16 de marzo, cuando parte la campaña, por ejemplo, a vacunarse en junio, mayo. Por supuesto. Todos los años se hace monitoreo de los virus respiratorios, no solo influenza, sino sincicial, adenovirus, parainfluenza, todos los otros que circulan y que circulan más en invierno porque tiene que ver con el ambiente cerrado, poco ventilado, entonces ahí se juntan, ¿no es cierto? Es un caldo de cultivo ideal para la transmisión. Entonces,
Uno sabe que habitualmente el virus de influenza comienza la circulación abril-mayo Ya. y puede durar hasta agosto o septiembre. Ah. Entonces, por eso el Ministerio de Salud programa la vacunación a partir de mediados de marzo hasta mediados de mayo para tener el tiempo suficiente de vacunar a toda la población objetivo y que uno tenga por lo menos unos 15 días para desarrollar los anticuerpos. Ya. Entonces, lo ideal es vacunarse por lo menos 15 días antes de que empiece a circular el virus. Claro. Y como uno no tiene la bola de cristal y no sabe exacto, uno calcula que va a empezar fines de abril, mayo a circular el virus en forma continua, pero casos aislados puede haber. Entonces, cuanto antes vacunarse, mejor. Mejor. Doctora, nos están llegando algunas Sí, muy preguntas bien. por Instagram. Camila nos pregunta, Sí. ¿a cuántos días de haber tenido guagua se puede vacunar? En el fondo se puede vacunar desde el primer día, o sea, se puede vacunar embarazada, o sea, entonces en el fondo posparto es igual, o sea, no hay ningún riesgo, nada, lo que resulte cómodo, se podría vacunar, por ejemplo, estando en el hospital o en la clínica antes de ir, si fuera el caso, todavía no tenemos la vacuna, pero Claro. si tuviera la vacuna se puede vacunar antes de irse de alta, o sea, cuando quiera, no hay ninguna limitación. Perfecto. Sí. Y también nos escribe Teresa, Sí. y ella nos consulta si se puede vacunar si ella está resfriada. ¿Con un resfrío te puedes Sí, poner la se vacuna? puede vacunar. Eso también pasa mucho con todas las vacunas que uno dice. O sea, en general, lo que no se debe hacer o no se recomienda es vacunarse estando uno con un cuadro febril. Ah, con fiebre Primero, no. porque en el fondo Ya. cuando uno está con fiebre está defendiéndose de algo y uno le está colocando antígenos nuevos. Entonces está estimulando un sistema inmune que está peleando con otra cosa. Entonces ya es como a uno, no sé, patearlo en el suelo. Claro. Pero eso por un lado. Y por otro lado, porque además uno después no puede diferenciar si está haciendo alguna complicación, si la vacuna tuvo algo que ver o no, porque después le echan tanto la culpa a la pobre vacuna a las cosas, entonces es mejor que pase el episodio de fiebre, pero puede estar incluso tomando antibióticos que está terminando un tratamiento por no sé, por una sinusitis, se puede tomando antibióticos vacunarse, sí, no hay problema. Y con respecto también a alguna patología de un niño, un adulto, también un adulto mayor, ¿hay Sí. alguna persona que no se pudiese vacunar porque tiene No, en alguna general enfermedad? puede estar tomando todo tipo de medicamentos, la única Ya. contraindicación absoluta es la alergia grave al huevo. Alergia grave es la persona que comió huevo y empezó a hincharse rápidamente los ojos y le falta, no puede respirar y tiene que acudir al tiro a un servicio de urgencia. Esa es la alergia grave, no las ronchitas, no la diarrea con sangre. Esas formas se pueden vacunar. Siempre es mejor que lo hable, porque eso generalmente son cosas de pediatría, la mamá con su pediatra o con un inmunólogo infantil, y a veces lo que se puede hacer es colocar la vacuna en un vacunatorio que tenga servicio de urgencia como para monitorizar. Pero la alergia grave es la única contraindicada. Y lo otro que haya tenido en episodios anteriores, también una alergia grave que puede ser otros componentes de la vacuna, porque Claro. acuérdate que la vacuna no está hecha solo con el virus de influenza, tiene estabilizantes, tiene de repente algunos antibióticos para evitar que esa vacuna se contamine, entonces uno puede hacer alergia a algún otro componente de la vacuna y no saber que tenía esa alergia, Claro. como nos puede pasar primera vez en la vida que nos pica una abeja o que comemos maní. Entonces, si a una persona le pasó eso el año anterior, obviamente que está contraindicada para el próximo año. De todas maneras. Sí. Y también, doctora, ¿se necesita una orden médica para ir a No, vacunarse? ninguna orden médica. La persona que está en el grupo de riesgo ¿Ya? dice, o por edad, o porque dice, mira, soy asmático, lo que sea, se vacuna. Y las personas para la particular tampoco, porque como la orden médica generalmente es para que el médico filtre si esa persona tiene alguna contraindicación. Ya. Y como la única contraindicación absoluta es esta, todas las demás personas pueden libremente vacunarse. Ya, perfecto. Y también habíamos conversado que la campaña de vacunación Sí. parte este lunes 16 de Sí, marzo, sí. ¿cierto? ¿Hasta cuándo dura esta Está campaña? programada hasta el 15 de mayo ¿Ya? o hasta lograr una cobertura del 85% de la población en todos sus grupos. Porque una cosa que también es importante es que uno trata de que ese porcentaje de 85 o más se cubra en cada subgrupo. Generalmente el subgrupo que más cuesta vacunar es el adulto mayor. Ya. O porque no se siente muy enfermo, o porque a lo mejor no tiene acceso a que lo lleven a vacunarse, es una persona que tiene limitada la movilidad, pero ese es el grupo que nos interesa vacunar más. Por eso también la vacunación es en las casas de reposo, en los hogares de ancianos, y también es fundamental que se vacunen las personas que atienden a estos adultos mayores o a estas personas postradas, porque ellos son los que le pueden transmitir también. Claro. Entonces, o no los van a poder atender porque se enferman o porque los van a contagiar. Claro, y de hecho justo nos llegó Sí. una pregunta antes de comenzar esta entrevista de Esther. Y ella nos pregunta si una persona de 80 años se puede vacunar. Sí, por supuesto, no solo se puede, debe vacunarse. Es muy, muy bueno que lo haga. De todas maneras. Sí. Y Heidi también nos consulta si las personas con una o más enfermedades autoinmunes Sí. se deben vacunar o las personas que también tienen el sistema inmunológico muy debilitado. Claro, sí, sí, ahí
Yo diría la única salvedad que de repente si están en un tratamiento inmunosupresor muy intenso en este minuto, conversarlo primero con su inmunólogo, su oncólogo, su reumatólogo, porque puede ser que no sea el minuto más apropiado, pero no porque tanto porque la vacuna la pueda perjudicar, sino porque a lo mejor no la va a ayudar, porque la vacuna lo que hace es estimular el propio sistema inmune, el sistema inmune está muy debilitado, no va a haber respuesta. Es como inyectarle agüita, pero solo por eso, pero no es que no pueda, al contrario, son las personas que más se benefician, porque recordemos que esta vacuna está enfocada en, más que en que a uno no le dé influenza, en evitar las formas graves, las hospitalizaciones y las muertes. Entonces la gente que dice, mira, es que igual me dio y confirmado porque me hicieron el examen, yo le aseguro a esa persona que si no se hubiera vacunado le hubiera dado mucho más grave. Claro. Eso es muy interesante lo que usted comenta ahora, doctora. Y bueno, y nos siguen llegando preguntas, Sí, ahora sí. nos consultan por Instagram. Sí. Sergio nos escribe. Ya. Dice, si uno compra una vacuna en una farmacia, ¿cuánto tiempo tienes para ponértela? ¿Hay que refrigerarla mientras tanto? Muy buena pregunta. Es súper importante mantener la cadena de frío. Yo personalmente prefiero que siempre se coloquen en un vacunatorio, ya sea público o privado, porque ahí nosotros tenemos la obligación de mantener esta cadena de frío certificada. Una farmacia también tiene que tener esa obligación. Lo que pasa es que ahí está eso. Si uno se la compra en la farmacia y la farmacia tiene un sistema de enfermera o técnico, enfermería que se la pueda colocar ahí mismo, es lo ideal. Llevársela a la casa y esperar que venga la enfermera que uno contrató a poner es más riesgoso. Uno tiene que llevarla, ojalá, se la dan siempre con un gel frío, pero ojalá incluso uno llevar un cooler y tenerla en el refrigerador en su casa, en la parte de abajo del refrigerador, que está entre 4 y 8 grados. No hay que enfriarla, no hay que congelarla, las vacunas congeladas se inactivan. Tiene que ser de 4 a 8 grados en el refrigerador. Pero ahí uno no monitoriza tanto estos cambios, de que el refrigerador quedó mal cerrado, de que quedó la puerta abierta. Entonces, no es lo ideal, pero si una persona sabe que lo va a comprar, va a poder mantener esto y la persona se la van a colocar en la tarde, sí. Pero lo ideal es que si lo compra en la farmacia, se la coloquen en la misma farmacia. Ya, perfecto. Sí. Esa es una muy buena recomendación. Doctora, ya sé que lo conversamos hace unos minutos atrás, pero ¿por qué es importante vacunarse lo antes posible una vez que empiece la campaña? Mira, porque en el fondo uno necesita que la vacuna estimule el sistema inmune y esto se demora en promedio 14 días. Depende de la edad de la persona, de su sistema inmunológico, cómo está funcionando, pero no es así. Cada día va generando más anticuerpos, pero para estar así, para decir, virus, aquí estoy, te puedo enfrentar, necesita 2 semanas. Perfecto. Bueno, para quienes se están sumando a esta transmisión, les contamos que estamos con la doctora María Luz Endeiza. Ella es infectóloga pediátrica, también jefa del vacunatorio de la clínica y dirige el programa Asesorial Viajero. Y también, como les comenté en un inicio, es miembro del Comité Asesor de Vacunas del Ministerio de Salud. Así que estamos recibiendo todas las preguntas que ustedes nos quieren enviar sobre influenza. Doctora, ahora le quiero preguntar, ¿cuál es la recomendación principal que usted nos puede dar con respecto a la vacuna? A ver, ¿qué es una vacuna segura? Que salvo esto que hablamos de la contraindicación de la alergia grave al huevo, es una vacuna muy recomendada para toda la población, independiente de la edad. Su efectividad va a depender de los virus que estén circulando en ese año, del momento en que uno se vacune, de la persona que se vacuna, como dijimos antes, porque la respuesta no va a ser igual en todas, pero siempre es preferible estar vacunado que no vacunarse frente al brote. Y después se verá con cada persona en particular si es necesario además apoyarla con otra cosa. Perfecto. Pero siempre es bueno vacunarse. Perfecto. Ahora también, bueno, nos llegaron otras preguntas porque la verdad es que ha sido un tema que ha generado bastante interés. Leticia nos escribe que le da temor la vacuna contra la influenza porque se supo 2 casos de personas que tuvieron complicaciones después de vacunarse. Es que mira, ¿Por qué puede ocurrir eso? Es que lo que pasa es que lo que hablábamos, ¿puede alguna persona hacer alguna reacción anafiláctica? Sí. Lo que pasa es que eso, si es por algún componente de la vacuna que uno no sabía que era como ponerse un medio de contraste para hacerse un examen, te fijas, le puede pasar a algunos, sí, pero eso es, te diría que mala suerte, pero no tiene por... eso también se estudia en lo que es estadístico, entre la posibilidad de vacunar a mucha gente y que eso resulte bien, a que a alguna le toque alguna complicación de ese tipo, poner en la balanza la recomendación para toda la población es que se vacune. Si uno ya conoce que tiene una contraindicación es distinto, pero en general es una vacuna segura. Eso es el mensaje que hay que tiene que conocer la población. De todas maneras. Y también Ana nos consulta
Ella tiene, bueno, es alérgica, tiene asma, hipotiroidismo e Sí. insuficiencia renal. Sí. En 2010 se puso la vacuna del virus en ese invierno, Sí. pero desde ese tiempo que no se vacuna. Entonces, ¿usted le recomendaría que se Sí, por vacunara? supuesto, porque decíamos antes que cada vacuna dura 6 meses, los antígenos y los virus que circulan son distintos, incluso son distintos en el hemisferio norte. Hay gente que me ha preguntado también que si estuvo estudiando o viajando por Estados Unidos, por ejemplo, o por Europa, si se vacunó allá, si ahora se tiene que vacunar de nuevo, sí, porque esa vacuna estaba preparada para otros virus que circulaban por el hemisferio norte y porque además probablemente esa vacuna no la va a proteger todo el invierno. Ya. ¿Ah? Así que sí, Y hay con- que revacunarse. Perfecto. Y con respecto a lo que usted hablaba también de esta alergia al huevo, justamente Sí, nos llegó una sí, pregunta de Aurora. sí, Ella nos comenta que a su hijo hace algunos años atrás le hicieron un examen de alergia al huevo sí, y tuvo una alta reacción con ese examen. sí. No ha podido volver al vacunatorio para vacunarse contra la influenza, pero ahora tiene 14 años y le da huevo indirectamente para ver su reacción y no le sucede nada. ¿Será que ahora podría Es muy vacunarse? probable que ya pueda vacunarse porque la alergia al huevo en los niños tiende a mejorar con la edad. Ya. Sería más prudente que lo hable primero con su pediatra y vayan probando huevo en formas, la alergia es más severa cuando el huevo es más crudo. Entonces si uno prueba un huevo revuelto o mayonesa y no le pasa nada, claramente ya no hay ningún problema y se puede vacunar tranquilo. Perfecto. Y doctora, también un tema que no podemos dejar de lado, ¿cierto? Es el coronavirus, ¿cierto? Entonces, le quería preguntar con respecto a esto, si esta vacuna sirve para prevenir el contagio de coronavirus. No, no sirve para prevenir, esta vacuna está hecha solo para estos virus de influenza y de este año. No ayuda a prevenir ni coronavirus, ni adenovirus, ni virus sincicial, ni ningún otro. Ya. Pero no es lo mismo enfermarse de coronavirus estando susceptible a enfermar de influenza que estando protegido por influenza, porque ya es un problema menos, porque existen las coinfecciones con virus. Existe la coinfección de virus sincicial con metanemovirus y esos niños son los que llegan más graves a ventilación mecánica. Entonces, la gracia es pillarlo a uno mejor preparado frente al coronavirus, del que somos susceptibles todos. Y en ese contexto, entonces, Es súper recomendable que se vacunen, sí. Y claramente, cuanto antes mejor, Claro. sin, por favor, venir todos corriendo, esperen. Los tiempos que ha puesto el Ministerio para la campaña están bien. No hay que por qué adelantarlos más, ni rasgarse las vestiduras hasta que lleguen las vacunas particulares, los que no son grupos de riesgo. Estamos en tiempo, pero no dejarse estar. No Sí. esperar a que empiece el frío y que sea junio para vacunarse, no, obviamente no. Y además lo que dijo usted hace unos minutos atrás es súper interesante. O sea, una cosa es que te pongan la vacuna y esperar 14 Claro, días a que a eso... que uno tenga los anticuerpos listos. Entonces, ahí en el fondo no es lo mismo estar sano frente a una infección para un virus nuevo como el coronavirus, Claro. que sabemos que la gran mayoría de las veces da infecciones de tipo leve, pero si uno está saliendo de otra infección, obviamente lo pilla mal parado. Entonces, mejor estar todo el tiempo sano. De todas maneras. Y con respecto también a cómo podemos evitar el coronavirus, el contagio. ¿Hay algunas El recomendaciones? coronavirus se contagia más que por gotitas, que también se ve, es por gotitas y por contacto. Ya. Y el tema del contacto es súper importante porque la gente olvida lavarse las manos y tiende a llevarse las manos a la cara constantemente y también en forma inconsciente. Entonces el lavado de manos frecuente es súper importante porque la persona que estornudó y se tapó así, o estornudó y las gotitas cayeron en la mesa y uno después apoya y sigue tocando y se pone la mano acá, todo eso favorece a que uno se infecte. ¿Y qué tan peligroso es el coronavirus, doctora? Bueno, por lo que se sabe hasta ahora, para más del 80% de la población no pasa de ser otro virus respiratorio que da fiebre, tos, un poco de dificultad respiratoria, pero no más que eso, la gente se recupera bien. Pero hay un porcentaje, que son un 20%, que hace infecciones más complicadas, infección respiratoria baja, con bronquitis, con neumonía, algunos de esos llegan a hospitalizarse y hay un porcentaje global de alrededor de un 2% de mortalidad, pero eso si uno lo diferencia por edad, es más alta en los mayores de 65 años o con enfermedades cardiovasculares y es, cero en menores de 9 años, por ejemplo. Ya. Entonces, en el fondo también tiene que ver eso con la edad de la persona. ¿Y las personas que pudiesen tener enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, también son más Es susceptibles que a...? todavía, de lo que se ha visto hasta ahora, todo lo que se ha ido publicando, de lo que pasó en las grandes cortes en China y después lo que ya están haciendo en otros países, los factores de riesgo que se han visto para coronavirus son la edad, ¿Ya?
y lo otro, las enfermedades cardiovasculares. Hay algunos casos de que podría ser también más complicada gente con cáncer, que es como lógico pensarlo, pero no ha sido así como tan evidente como pasa con influenza. Y claramente no afecta igual a los niños. En los niños se recuperan mucho más rápido y no ha habido muertes hasta ahora en menores de 9 años. Doctora, ¿y qué debiésemos hacer en caso de sospecha de contagio? ¿Tenemos que ir a un servicio de urgencia? Eso es bueno que lo preguntes, porque en general hay mucho susto. Todas las medidas que está tomando el Ministerio de Salud y que se rigen también por lo que está pidiendo la OMS es tratar de evitar las consultas que no corresponden en el sentido por precaución, porque uno va colapsando los servicios de urgencia y los servicios de salud y no le permite a la persona que de verdad lo necesite que acceda rápidamente. Y aparte uno concentra lugares cerrados donde si el que no está se va a contagiar por el de al lado. Sí. Entonces en el fondo por eso las cuarentenas, pero ¿cómo? ¿Por qué me tengo que ir en mi casa? ¿Por qué el niño no tiene que ir al colegio? Si lo que estamos tratando, si a lo mejor se va a terminar de contagiar igual, sí, pero no todos al mismo tiempo. Entonces la idea es que cuando llegue un brote a un grupo que todos somos susceptibles, en vez de caer todos enfermos en un mes, la enfermedad se vaya distribuyendo en 4, 5, 6 meses y permita que personas que enfermaron primero ya se recuperen y vuelvan a trabajar o a estudiar y vayan cayendo otros, entonces no se altera el sistema económico, el sistema de salud, todo, que todo se ve alterado cuando pasa todo al mismo tiempo. No colapsan tampoco las hospitalizaciones porque tenemos que estar preparados, el Ministerio ya lo está, para tener camas y todo para la gente que se enferma, pero recordemos que el coronavirus no llega solo, por eso tenemos que preocuparnos de influenza, el virus incisional va a llegar igual y todos los años hasta un 10% de los niños con virus incisional caen hospitalizados, entonces en el fondo tenemos que tener camitas para esos niños, entonces todo eso tiene que permitir que un virus nuevo no colapse el sistema. De todas maneras. Y por ejemplo, doctora, una persona que es asintomática, ¿puede contagiar igual de coronavirus? Sí, en general lo más frecuente es que uno contagie cuando ya está empezando a tener síntomas. Ya. Lo que pasa es que algunos síntomas son muy leves. Claro. Hubo los primeros casos que hubo en Alemania, fueron de una niña china que estaba en una reunión de negocios y que ella aparentemente estaba asintomática, entonces ahí se crearon muchas alarmas cuando supieron que después tenía coronavirus, contagió a la gente con la que estuvo en esa reunión, creo que fue en Berlín. Pero el tema fue que ella ya estaba con dolor de garganta, estaba tomando paracetamol, ibuprofeno, pero ya había algo. ¿Puede haber algunos sintomáticos? Sí, y que alguna gente en forma asintomática igual genere más virus, sí. Y eso se ha visto en algunos brotes como cerrados que ha habido, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que la persona ya esté con alguna molestia cuando empieza a contagiar. ¿Y cómo se puede distinguir el coronavirus de otros virus? Re difícil, porque en realidad los síntomas son los mismos, o sea, claro. Fiebre, dolor de garganta, algunos estornudos, tos, dificultad respiratoria. Entonces inicialmente es como cualquier otro virus. Ya. Y bueno, usted recién mencionó el tema de la cuarentena, pero ¿por qué tienen o están pidiendo más bien cuarentena de personas que vienen de otros países? ¿Es realmente necesario? En el fondo es necesario, como te decía, más que nada para tratar de enlentecer la transmisión a otras personas y que no caigamos todos al mismo tiempo enfermos. Se pide 14 días porque lo que se ha visto, lo que se conoce de otros coronavirus, porque coronavirus es una familia de virus y no es primera vez que hay coronavirus, lo que pasa que hay distintos coronavirus, algunos son más agresivos que otros. Nosotros tenemos muchos coronavirus dando vueltas habitualmente que se detectan en algunos paneles moleculares que se hacen para detectar distintos virus del invierno, pero que dan generalmente cuadros de vía aérea superior, resfrío, con tos y pasan, no dan neumonía. Este sí podría progresar a neumonía en los casos que se complican y por lo que sabemos de otros coronavirus que ha habido antes y por lo que ha pasado hasta ahora, sobre todo en China, que el periodo de incubación es entre 1 y 14 días. Ese es como el máximo. A ver, alguno podría durar más. Entonces uno se queda tranquilo que si en esos 14 días la persona ya no enfermó, ya no va a contagiar. Claro. Pero si no, uno siempre está como a punto podría caer mañana y estar empezando a contagiar hoy. Perfecto. Bueno, doctora, hemos hablado de influenza, también de coronavirus, y me gustaría que para ir cerrando esta entrevista les hiciera un llamado a quienes nos están viendo sobre la importancia de vacunarse, de concientizar a la gente que vaya a centros de salud, se vacune contra la influenza y también que siga las recomendaciones que usted nos acaba de dar de evitar el contagio también de coronavirus. Perfecto. Bueno, muy importante la vacunación contra influenza, principalmente para evitar influenza, que la gente está muy asustada ahora con el coronavirus porque es un virus nuevo,
pero influenza es un virus que todos los años lleva a gente a faltar al trabajo, a faltar al colegio, algunos hospitalizarse y también algunas muertes por año hay. Entonces siempre es importante vacunarse, sobre todo para los grupos de riesgo, que por eso el Ministerio de Salud se encarga de que se puedan vacunar en forma gratuita, pero es recomendable para toda la población. Hacerlo con tiempo para que los anticuerpos se puedan formar, que se demoran por lo menos en promedio unas 2 semanas en uno estar listo para la llegada del virus. Y cuanto más personas vacunadas hay, menos circula el virus en la población. Entonces esto es una cosa que no solamente me protejo yo, sino que protejo a todos. Protejo al que no se puede vacunar porque es menor de 6 meses y la vacuna no funciona en ellos. Protejo al que no se alcanzó a vacunar porque no pudo, porque no supo, porque lo que sea. Entonces esto es una cosa que me protejo a mí y protejo a la comunidad vacunándome. Y además me va a tener mejor parada frente a otras infecciones nuevas como el coronavirus. Claro, y también la importancia del lavado de manos. Lavado de manos frecuente de todas maneras y ojalá mantener, nosotros ahora todavía hace calor, eso nos beneficia mucho porque podemos tener las ventanas abiertas, podemos hacer actividades al aire libre, pero el tema es que cuando empiece el frío hay que acordarse de ventilar los lugares donde uno está, incluso las salas de clase, las oficinas, por más que la gente se quede que hace frío, bueno, 15 minutos ventilamos un poco. Y evitar lugares muy hacinados, a lo mejor más adelante el Ministerio de Salud tenga que incluso suspender eventos masivos como conciertos o idas al cine, esas cosas, porque son lugares cerrados donde uno está sentadito al lado del otro, a menos de 1 metro de distancia. Claro. Bueno, doctora, muchísimas gracias por toda la recomendación y por esta interesante conversación. De nada. Y también les damos las gracias a todos ustedes, a los que nos vieron, a los que nos mandaron las preguntas. Como siempre les digo, lo pueden seguir haciendo. Vamos a estar igual de atentos que siempre, así que mándenos las preguntas y las inquietudes que tengan. Los dejamos invitados a una próxima edición de Facebook Live la semana que viene. Que estén muy bien y que tengan un muy buen día. Chao, chao.